vamos a pensar un acróstico. Vamos a hacer un acróstico con la palabra éxito. ¿De acuerdo? ¿Qué palabra se les ocurre con la letra E? Educada, con la letra X, xilófaga, con la letra I, irónica, con la letra T, talentosa, con la letra O, orgullosa. De acuerdo. Ahora quiero que ustedes hagan un acróstico en su cuaderno con la palabra éxito. Y al final de la clase yo lo voy a revisar. Ahora, para dar inicio a nuestro tema, vamos a presentar el título del tema que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ya tenemos nuestro gran título y el día de hoy vamos a hablar sobre el conflicto armado interno en el marco de la Guerra Fría. Ok, vamos a iniciar con una lluvia de ideas, hablando de las palabras clave que ustedes consideren que se les ocurre al hablar del conflicto armado interno en el marco de la Guerra Fría. A ver, menciónenme palabras. Enfrentamiento, claro. Militares, muertes, sí. Correcto, sí. Ok, muy bien. Economía, sí. Sí, también. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el tema. Iniciemos hablando sobre la Guerra Fría. Fue un enfrentamiento político, económico, social y militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental liderado por los Estados Unidos y el bloque del este liderado por la Unión Soviética. La primera fase de la Guerra Fría comenzó inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, Estados Unidos creó la alianza militar de la OTAN en 1949, con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondía a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. Las principales crisis de esta fase incluyeron el bloqueo de Berlín de 1948 a 1949. La segunda fase de la Guerra Civil China fue en 1946 a 1949. La Guerra de Corea, que fue en 1950 a 1953, y la crisis de Suez de 1956, la crisis de Berlín de 1961 y la crisis de los misiles cubanos de 1962. La URSS y los Estados Unidos comenzaron a competir por la influencia en América Latina, Oriente Próximo y los estados recién descolonizados de África y Asia, donde el comunismo tenía una gran fuerza y donde se vivieron enfrentamientos tales como la emergencia malaya y la guerra de Indochina. Muy bien. Bueno, ahora vamos a realizar una actividad. Necesito que todos saquen su cuaderno y hagan un mapa mental sobre qué aprendieron del conflicto armado interno en el marco de la Guerra Fría.
Eso es lo que les voy a calificar en clase, así que después vamos a continuar con la otra parte de la clase. Ok, luego de que hablamos de la Guerra Fría, vamos a tocar ahora el tema de lo que continúa siendo el conflicto armado interno en el marco de la Guerra Fría. La Guerra Civil de Guatemala, también llamada como conflicto armado interno en ese país centroamericano, fue un largo conflicto bélico librado en ese país centroamericano entre 1960 y 1996, dentro del marco de la Guerra Fría entre el bloque capitalista de los Estados Unidos y el bloque comunista de la Unión Soviética. La guerra causó un gran impacto en este país centroamericano y terminó en términos económicos y políticos, y agudizó la polarización de la sociedad guatemalteca. Ahora, el conflicto se inició a principios de la década de los 60, y cuando el 13 de noviembre de 1960 se realizó un fallido golpe de Estado con el fin que derrocó a Miguel Ydígoras Fuentes. Sin embargo, fue solo el último de una serie de sucesos que provocaron la polarización de la sociedad guatemalteca. ¿Se imaginan todos esos conflictos que vivió Guatemala con todos esos personajes haciendo ese tipo de guerras y querer liderar y querer apoderarse de los lugares? Es una situación bastante complicada y pues por el momento ya no estamos viviendo en eso. Bueno, continuando. Vamos a hablar también que desde la independencia en 1821 hasta la caída del régimen del coronel Jacobo Arbenz Guzmán en 1954, y vamos a hablar también de qué fue lo que sucedió en 1962. Se crea el primer grupo guerrillero del país y el movimiento revolucionario del 13 de noviembre, mejor conocido como MR13, el cual se organizó y estuvo activo en el oriente del país hasta su disolución en 1971. El gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro fue el único gobierno civil desde 1960 hasta 1987, aunque estuvo fuertemente influenciado por los miembros de la cúpula del ejército. El gobierno de Méndez Montenegro dio paso al trío del gobierno militar de la década de los 70 y luego a la década de los golpes de Estado y de la fuga de los capitales. La guerra civil finalizó en el 29 de diciembre de 1996 durante la presidencia de Álvaro Arzú, con la firma de acuerdo de paz y firme y duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, poniendo fin a una guerra que duró más de 36 años. ¿Se imaginan esa época donde solo eran guerras y duró más de 36 años, donde ustedes no podían estudiar tranquilos, no podían ir a comprar a la tienda tranquilos, no podían ir a salir con sus amigos tranquilos como lo pueden hacer el día de hoy? Bueno, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, nombrada por las Naciones Unidas para la recopilación de información histórica de la Guerra Civil, mediante un complejo análisis estadístico, estimó que el saldo al final de la guerra fue de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desempleados en esa época. Qué tremendo lo que sucedió en esa época. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad.
Para la actividad siguiente, antes de iniciar y de explicarles qué es lo que van a hacer, voy a enseñarle algunas imágenes de el conflicto armado interno en el marco de la Guerra Fría. Muy bien, la primera fotografía que vamos a ver es de un guerrillero que estaba cerca de la iglesia, personas indígenas a los alrededores. La segunda fotografía es de las personas indígenas, al lado vemos a los militares bloqueándoles el paso a la gente indígena, ¿verdad? Y en la próxima imagen vemos a niños sufriendo en esa época. Hay soldados y la hermana, si se dan cuenta, la hermana del muchachito está tapándole los ojos por esa brutal, o sea, los niños ya saben que no es bueno lo de las armas y todo eso. Gracias a Dios ya vivimos en una época bastante tranquila. Bueno, terminando nuestra clase, voy a dejarles de tarea vamos a hacer, lo hice de forma creativa, un organizador gráfico donde ustedes van a colocar el título, van a colocar el suceso, la fecha, imagen, suceso, fecha, imagen, y así sucesivamente se van de manera creativa colocándolo así, de esta forma. Usen toda su creatividad, usen colores, usen imágenes, y eso es todo por hoy. Gracias.